Todos conocemos el origen más clásico precrisis de la princesa Diana en tiempos donde los autores que en lugar de llamar Temisquira a su isla se le llamaba Isla Paraíso. La reina Hipólita, después de cientos de años gobernando a las Amazonas, clamaba a los dioses tener una hija heredera de su legado. Al escucharla le pidieron como ofrenda la figura en arcilla de una niña, la imagen de su hija añorada. Los dioses, en un acto de generosidad, infundieron vida a la figura. También otorgaron dones extraordinarios, muy superiores a los de las demás amazonas. Y el poderoso destino que todos conocemos hoy a pesar de los deseos de la reina. Lo que muchos desconocen es que Hipólita no modeló solo una figura, sino dos, una con arcilla blanca, la otra hecha de arcilla negra. Afrodita infundió vida y belleza a ambas niñas, prometiendo más dones especiales por parte de los otros dioses. Pero una de ellas se le fue arrebatada a la reina por el dios de la guerra. Él codiciaba el potencial de la niña de piel oscura, a la que regaló dones, armadura y una espada mágica. Hipólita, en su desesperación e impotencia en evitar el secuestro, decidió sufrir en secreto la existencia de la niña perdida. Así los demás dioses le dieron solo a Diana los dones extraordinarios que la convertirían más tarde en la campeona del Olimpo. Hipólita borró toda prueba a Diana y a las demás amazonas de la existencia de su otra hija querida. De esta forma es como nació y se perdió la otra princesa amazona que llevaba la piel negra, como la arcilla en la que su madre la esculpió y que fue llamada Nubia. Pero esta historia, que se revela en los cómics de Wonder Woman a mediados de los 70, me hace formular algunas preguntas. ¿Qué autor y por qué la creó? ¿Qué sentido tiene que exista una gemela afro de Diana? ¿Qué proyectos había? ¿Y qué fue de Nubia después de la famosa crisis en Tierras Infinitas de 1985 hasta ahora? Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Temisquira. Nubia debutó en 1973, creada por Robert Kanigher y Don Heck. Su aparición no fue un capricho del escritor, sino una imposición de DC Comics, ya que los grupos feministas de la época luchaban por los derechos civiles. Con Gloria Steinem a la cabeza, exigieron al editor acabar con la terrible era mod, devolver los poderes, el traje y la introducción interseccional femenina a los cómics de las mujeres guerreras. De esta manera, Nubia se convierte en la primera mujer afroamericana con algún grado de importancia en los cómics. Aunque oficialmente, debido a su trayectoria, este puesto se le suele otorgar a Tormenta, de X-Men, creada en 1975. Nubia aparece en un arco argumental que ocupó los números 204, 205 y 206 de Wonder Woman Volumen 1 en 1973, donde hace un viaje a la Isla Paraíso desde una misteriosa isla flotante ocupada por hombres donde ella es su líder, para reclamar su puesto como Wonder Woman, enfrentándose a Diana en una lucha cuerpo a cuerpo con su mística espada regalo de Ares. Hipólita se da cuenta de que puede ser la hija perdida que una vez le fue arrebatada. El combate quedó en empate, y aunque Diana estaba encantada de luchar contra una adversaria tan formidable casi como ella misma, Nubia promete volver y vencerla. Todo se complica cuando Nubia intenta invadir la isla de las Amazonas junto a sus hombres.
Lo que Diana e Hipólita ignoran es que todo forma parte de un plan maestro orquestado por Ares, el cual ejerce un control mental sobre Nubia a través de un anillo mágico que le entregó el dios. Pelea Nubia, derrota y mata a la Mujer Maravilla, y nada salvará a las amazonas de la isla paraíso de mi furia. Al descubrirlo, Diana le arrebata el anillo a Nubia, entra en razón y se da cuenta de que Diana no es su enemiga. Juntas se enfrentan y vencen al temible dios de la guerra, creando la paz entre ambas islas. Toda esta historia acaba cuando Diana va al encuentro de su madre Hipólita, y ésta se ve obligada a contarle a Diana que Nubia, más que ahora una nueva aliada, es realmente su hermana. Nubia demostró ser lo suficientemente popular como para ganarse su propia muñeca Mego como parte de la línea que la compañía lanzó en 1977. Todo estaba preparado para unirse al programa de televisión Wonder Woman de Lynda Carter. Pero un cambio de época dentro de la serie de la Segunda Guerra Mundial al presente y un cambio de cadena de la ABC a la CBS evitó desgraciadamente que Nubia apareciera en la famosa serie. La actriz seleccionada era la bella Teresa Graves. Después de contadas apariciones en los cómics de DC en aquella época, se borró de la continuidad cuando la historia de Wonder Woman se reinició en 1987, después de Crisis en Tierras Infinitas. Hasta que Nubia regresó en 1999 para Wonder Woman Anual número 8 y en el número 154 y 155 del 2000, donde fue reintroducida como la predecesora de Diana, la última amazona antes que Diana en ganar el torneo de gracia, que le permitió aventurarse en el mundo del hombre como lo hizo una vez Diana, para finalmente convertirse en la custodia de la Puerta del Tártaro. Nubia nunca ha salido de la sombra de la Mujer Maravilla, pero ha hecho algunas apariciones significativas en los últimos años. Nubia aparece como una guerrera de Isla Paraíso en la serie Injustice del escritor Tom Taylor. También aparece en Tierra 1 de Grant Morrison y en la encantadora serie Scooby-Doo y sus amigos de Shellfish. Hablando de manera general, en el 2009 descubriremos otra versión de Nubia en Crisis Final número 7, el último número del evento. Aquí ella es una residente amazona de la Tierra 23, junto con un Superman negro que se convirtió en presidente de los Estados Unidos, escrito por cierto por Grant Morrison. La Nubia de la Tierra 23 se ha convertido en la Mujer Maravilla de su mundo. Pero al marcar una continuidad de la corriente principal, Nubia ha estado ausente del universo DC durante bastante tiempo. Hasta julio del 2019, cuando regresó como residente de Isla Paraíso en Wonder Woman número 75. Desafortunadamente, este reencuentro se ve oscurecido por la revelación de que Nubia ha brindado su apoyo a la malvada hija de Darkseid y la sublevación de la mitad del pueblo amazónico. De este modo, destronar a Hipólita por el control de Themyscira. Como ves, existe un antes y un después para este personaje intermitente en los cómics. A muchos les ilusiona la idea de su introducción en el cine o la televisión. Solo espero que si es realidad ese proyecto sea una digna recreación que aporte aún más a la diversidad del universo Wonder Woman. Gracias por visitarnos y si disfrutas tanto como nosotros del universo de DC Comics y del personaje de Wonder Woman, suscríbete para no perderte de ningún nuevo contenido. Gracias por estar con nosotros y disfrutar del maravilloso universo de Wonder Woman a través del increíble mundo de los cómics. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Un gran abrazo y hasta la próxima.
Soy Alex Santiago y esto es Oculto en Themyscira.